Estamos con Karina Arroba, es la mamá de un niño que es alumno del Jardín 909 de Tigre. Es uno de los niños que sufrió abuso por parte de la educación sexual integral con ideología de género. Recordemos, la ley 26.150 no prevé ideología de género, pero se la han agregado a través de resoluciones del Ministerio de Educación y esto genera consecuencias. Vamos a ver una de las consecuencias, porque hay más, que vivió, por ejemplo, Karina Roba. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Vos tenés un hijo que va al Jardín 909 de Tigre, Mitaí, Sí, Iba. Iba. ¿Qué le pasó a tu hijo? Isa empezó a tener cambios de personalidad, lloraba por todo, angustiado, tenía conductas de inquietud, no se mantenía quieto en una silla, estaba todo el tiempo nervioso. Eso a mí me preocupó. Empecé a preguntarle qué es lo que le estaba pasando. Él no comunicaba. Yo pensé que era normal en su edad, pero nunca lo había manifestado. Empezó a tener... ¿Y esto se debió a algo que le pasó en el colegio? En el jardín. En el jardín. En el jardín. ¿Y concretamente qué manifestó él? Él empezó a no contarme qué es lo que hacía en su jardín porque no le permitían hablar conmigo. Tenían prohibido porque su señor le iba a cascar. A él le habían dicho que no tenía que hablar con la mamá y el papá. Con la mamá, exacto. De lo que hacían en el jardín. De lo que hacía en el jardín, que no te puedo contar, porque después empezó a decir de que su señor lo iba a matar. Y a mí ahí me preocupó en el tono de que el nene me lo decía. Al principio pensé que era alguna, ¿cómo se dice? ¿Alguna tara? ¿Algún no, problema? dije capaz que tienen alguna sorpresa porque venía el Día de la Madre. Ajá, está y bien. Digo, como chicos... Ahora vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que tu hijo vivió? ¿Qué manifestó él después cuando pasó todo esto? Bueno, ¿Qué dijo que vivió? Habló con su hermano, porque conmigo, como tenía prohibido, logró, después de 2 días que yo lo grabé, logró hablar con su hermano mayor. Y él expresa de que fue desnudado por la docente, que le tiró su delantal, su cartelito con el nombre. ¿Dónde se lo tiró? A la basura. ¿Para qué? No lo sé. Cuando él me contaba, yo dije, porque después que mi hijo me cuenta, pensé, digo, capaz que les estaban enseñando el cuerpo humano, pero ¿por qué el desnudo? ¿Lo dejaron completamente desnudo? Desnudo delante de sus compañeros. ¿A él solo o a otros compañeros? Él expresa y nombra a otros chicos, que no lo voy a hablar porque al ser menores no me corresponde. Expresa que se reían, se tapaban los ojos porque obviamente son chicos y la inocencia le generaba ese pudor. Pudor, claro. También cuenta de que el dolor de su oído que sufría, que yo a días anteriores a esto yo lo llevaba. ¿Qué edad tiene tu hijo? Cumplió 5, ahora el 3. En ese momento tenía 4. Estaba en sala de 4. Sala de 4, sala naranja. Y le hicieron desnudar delante de todos sus compañeros. Exacto. Junto con otros compañeros. Exacto. Y a raíz de ese desnudo y de esa actividad, ¿qué se hacía? Cantaban una canción, que era la canción de la ropa, que decía que se tenían que quitar la ropa. Él cuenta también que su señorita participaba, que ella hacía lo mismo, es lo que cuenta ahora. ¿Se quitaba la ropa la señorita? Se quitaba la remera y el delantal. Él expresa eso. ¿Y les hacían algún tipo de juego, de toqueteo, con los cuerpos desnudos? Bueno, él cuenta hasta lo que yo denuncié, porque después tengo que hacer una posterior denuncia, porque él siguió contando que él toca sus partes. Cuando yo denuncié no tocaba su parte íntima. Pero bueno, ahora expresa de que sí. ¿Quién le toca? La docente. La docente le toca las partes íntimas a él. Las partes íntimas a él. ¿Y a otros compañeritos? También lo expresan. Ajá. Sí. ¿Y con qué objetivo le tocaban las partes íntimas? No lo sé. No lo sé. ¿Vos hablaste con las autoridades del colegio? Yo, en el momento de que mi hijo me expresó, eso fue el 6
sábado 6 que habló con mi hijo, el 8 yo fui a hacer un acta al establecimiento. ¿Y qué te dijeron en el colegio? La primera reacción de la vicedirectora fue, no puede ser, acá se maneja con las ventanas abiertas. Le digo, no me dejaste hablar, que ya estás justificando y diciéndome que la docente no fue. Yo no vine a acusar a nadie, mi hijo está pasando por esto y quiero que se investigue cuál fue el problema y de quién viene esto. Yo en ese momento no sabía que, ¿entendés? No fui a Pero acusar. ¿como parte de qué era esta enseñanza o esta clase? Después que yo hago toda la declaración, firmo, ella me justifica que podía ser una equivocación, que el chico puede ser que se haya confundido, porque había una enseñanza que bajaba, ¿no? Que a ellos, una actividad que era la educación sexual, que como él venía de una casa que no veía estas cosas, puede ser que le hayan generado una confusión. ¿Pero quién ordenaba ese tipo de actividad? El gobierno, bajaba del gobierno. Ella dijo, la vicedirectora la le dijo que eso era una instrucción que bajaba del Ministerio de del Educación. Ministerio de Educación. Entonces dice que como era ley, eso se tenía que implementar, pero a mí no me llegó nunca una nota como mamá de que si yo estaba de acuerdo de que mi hijo le enseñaran educación sexual con 4 años. ¿Él ahora está afectado por esta situación? Está mucho más tranquilo. Al no concurrir al jardín cambió un montón esa ansiedad, pero del tema no se puede hablar. ¿Y él en algún momento manifestó rechazo a ir al jardín? Sí, obvio. Ajá. Sí, estando con que cuando él me empezó a manifestar de que su sueño lo amenazaba, él ya no quería ir al jardín. Ajá. O sea, estaba afectado psicológicamente. Sí. ¿Lo hizo ver por un psicólogo? No, ahora la fiscalía me iba a derivar, todavía estoy esperando. O sea, hay una denuncia judicial. Sí, sí, la fiscalía de género. Claro. Sí. Y es una denuncia judicial sobre la base de qué delito. Abuso sexual. Abuso sexual, es el delito que se investiga. Sí. No es usted sola la que está diciendo esto, no. Hay otra madre, ¿no? Hay más madres, no solamente una. Ajá. Una logró hacer la denuncia. Junto con usted. Exacto. ¿Puede decir el nombre de ella? Analía. Analía Orrac. Orrac. Sí. Hoy no pudo venir porque, bueno, tenía un problemita. Pero... Sí, se cayó y lamentablemente no pudo acercarse. Pero de todas maneras hay otras madres. Hay 2 madres más, una con la cual yo me hablo, otra que no pude llegar. Pero hay otra madre más que está con miedo. Está esperando un informe de psicólogo. Yo le digo, no esperes, porque todo lo que vos contás, y yo eso lo voy a explicar y también para que quede claro, yo nunca tuve contacto con ninguna de estas mamás, ni con Analía. Yo a la Analía me une porque coinciden un montón de cosas que vivimos. Ella vivió la misma situación. Exacto, el chico expresa lo mismo, desde la canción, desde la ropa, desde el desnudo. ¿Puede decir el nombre del jardín nuevamente? Jardín 909 Mitay de Tigre. Sí. Bueno, estas son las cosas que pasan, las consecuencias concretas de la educación sexual con ideología de género. Una educación sexual integral que en la ley 26.150 no preveía ningún tipo de estas cosas. Que en la ley podría servir para dar educación sexual totalmente normal, para consolidar la personalidad, para construir la personalidad de los niños y de los jóvenes, para poder evitar embarazos no deseados, para poder evitar enfermedades de transmisión sexual, evitar violencia, evitar abusos sexuales. Pero en vez de enseñarle eso, les enseñan la sexualización, les enseñan el cambio de roles, de género, digamos, siguiendo la filosofía de la identidad de género, que es que no existe varón ni mujer y que todos tenemos la posibilidad de ser cualquier género según lo que nos autopercibamos, que depende solamente de una vivencia cultural. A su hijo, además, la maestra le hizo creer que no era mujer, sino que era varón. Sí, bueno, eso lo voy a contar, todavía no lo extendí en la denuncia, pero él me expresa el día 2 de este mes que su seño usaba calzoncillo. Eso es lo que le decía la señora a él. Bueno, yo cuando él me expresa eso le digo, pero si vos me dijiste que tu seño nada más se sacaba el delantal y la remera. Y él me dice que la seño le expresa de que ella usaba calzoncillo y que no era nena sino era varón.
Ahora yo hablando con la otra mamá... O sea, la confundió, la señora lo confundió a él en términos de sexualidad, Exacto. de género. Y Le generó confusión. Te lo discuten. No. Esto es claramente uno de los lineamientos de la ideología de género, generar confusión en términos de género. Sí, bueno, pero esta mamá que yo digo que falta que denuncie, que la voy a hacer yo si no la denuncia, expresa de que la nena cuenta cómo era el calzoncillo de la señora. Así que ella llegó a... porque dice que el calzoncillo de la señora era con dibujitos. Eso dice una nena. La nena, sí. Sí, la nena que todavía estoy esperando a ver que se anime a denunciar, porque esto se tiene que cortar. Porque no, es como que yo siento que hay un montón de cosas que se están tapando. Está bien. Sí, obviamente cuando ocurren estas cosas, después las escuelas o los organismos oficiales empiezan a justificarlo diciendo que se tratan de trabajos Exacto. donde se les enseña tolerancia, donde se les enseña el reconocimiento al otro género, al otro sexo. Pero eso es una línea muy fina y lo que realmente ocurre es esto, casos de abuso sexual a niños desde los 5 años en adelante. Esperemos que la justicia investigue y esperemos que las autoridades políticas recapaciten de que no se puede seguir enseñando educación sexual integral con ideología de género. La educación sexual sí, la ideología de género no. Gracias, Karina. No, de nada.